negocios con la razón. Yo me cansé de tanto cuento. Nadie habla por mí, tan solo yo. Comenzamos hoy un nuevo espacio de Razones Ciudadanas. Vamos a discutir un tema que hemos denominado la legitimidad. Contamos con la presencia de Dagoberto Valdés, director de la revista Convivencia en la ciudad Pinar del Río, Miriam Zelaya, blogger, Antonio Rodríguez, que dirige el espacio Estado de SAT, y un servidor que hace de moderador. Este tema de la legitimidad, Dagoberto, es un tema que tiene mucha discusión, aunque se ha discutido poco como tema central. Imagino que algunas personas de la sociedad civil, de la oposición, de diversos entornos, a veces piensan que ellos no son legítimos porque no están legalizados, y muchas personas piensan también que el Estado cubano no hay que concederle ningún espacio de legitimidad para dialogar. Justamente ese es el entorno en que yo quisiéramos hoy discutir este tema. ¿Cómo tú enfocarías este asunto? De la legitimidad de la sociedad y del Estado dependen muchas otras dinámicas, en mi opinión. Y lo primero que quisiera decir es que la legitimidad reside en el ciudadano. Es decir, los ciudadanos son la legitimidad y dan la legitimidad. Es decir, no solamente la dan en una votación o en un referendo, sino que ellos son la legitimidad, porque son el soberano. Luego, toda legitimidad contra el ciudadano es ilegítima. La segunda idea que me gustaría destacar es que el Estado es un receptor de legitimidad en primer lugar. Es decir, el Estado recibe su legitimidad de todos los ciudadanos y lo debe recibir de forma directa y secreta y periódica. Y la tercera idea que me gustaría destacar en este sentido son tres características o cualidades de la legitimidad. La primera es que yo creo que la legitimidad debe ser un medio, no un fin en sí mismo. No se organiza una sociedad para dar legitimidad al Estado, para dar legitimidad a una institución, sino que la legitimidad es el canal por donde fluyen las dinámicas sociales. Segundo, si es un medio, entonces ese medio que se llama legitimidad debe ser evaluable y revocable. Es decir, la legitimidad debe ser evaluada por el soberano, que son los ciudadanos, y debe ser revocable en un periodo de tiempo determinado. Y tercero, debe existir un metro, una medida para la legitimidad. La legitimidad se debe medir por los derechos humanos de los ciudadanos, en primera instancia. Los derechos humanos, respeto y educación en los derechos humanos ciudadanos. La segunda medida, el grado de convivencia social que es capaz de fomentar esa legitimidad. Es decir, si teje sociedad civil o la desintegra quitándole empoderamiento al ciudadano. Y tercero, si la legitimidad contribuye al desarrollo humano y al progreso de la nación, progreso material y espiritual. Un poco difícil encontrar legitimidad con esos parámetros, ¿verdad? Pero hay grados de legitimidad y se va alcanzando en la medida que los ciudadanos aprendamos a vivirla nosotros mismos. Miren, ¿qué tú aportarías sobre este tema? Que nos imaginamos legitimidad dentro de un cuerpo legal, dentro de un cuerpo jurídico. Es como el imaginario popular, lo primero que tiene en su pensamiento cuando se habla de legitimidad es exactamente de eso: leyes, instituciones oficiales, y en eso hay que pensar por eso que el término, además de abstracto, es muy relativo. Casi todos los cubanos, tengo entendido que el 70% de todos los cubanos hemos nacido del 59 en lo adelante, y dentro de eso ya nosotros nacimos, crecimos y nos formamos y deformamos dentro de instituciones y dentro de una sociedad donde se considera que todo cuerpo legal está hecho y es inamovible, y que todo lo que está es legítimo.
Entonces viene la parte también espiritual de la nación, donde lo legítimo y lo ilegítimo está, como dice Dago, residiendo en cada ciudadano. Y hasta qué punto me satisface o no, me frena o me potencia un sistema de legitimidades ya establecido. Y la mayoría de la gente que conozco no piensa hasta qué punto es legítimo esto, hasta qué punto es legítimo lo que estás haciendo. A casi todos nos ocurre cuando tenemos ideas críticas sobre las instituciones, sobre el gobierno, sobre la realidad cubana, que lo primero que se nos dice es: están locos. O sea, lo primero es descalificar lo que tú estás pensando, pero no porque no tengas razón o no porque no compartan lo que tú estás pensando, sino por el hecho de atreverte a decirlo, de atreverte a manifestarte de esa manera o a tener una postura de ese tipo, ¿no? ¿Qué dice Satz? Creo que la legitimidad en las sociedades contemporáneas evidentemente está atravesada por el concepto también de democracia. O sea, qué tan democrática o no es una sociedad. Y en ese sentido, por supuesto, el concepto de democracia también ha evolucionado en el transcurso de la historia. En este momento, todos estos conceptos que finalmente dan forma a las sociedades contemporáneas tienen mucho que ver con todo el proceso de globalización que se está dando en todo el planeta. Y evidentemente nuestro país para nada está apartado de este proceso, aunque por muchas razones que nosotros conocemos, hay diversos factores que atentan contra la apertura de Cuba hacia el resto del mundo. Un asunto que está muy ligado a esto de la legitimidad es el asunto de la ilegalidad. Es decir, no se puede confundir una cosa con la otra. Yo me atrevería a decir que en algunas ocasiones hacer cosas que están fuera de la ley es absolutamente legítimo, sobre todo cuando la ley prohíbe cosas que no debería prohibir. Y en sentido puntual eso provoca que algunos ciudadanos que se ven, digamos, constreñidos su espacio, ¿no?, debido a la legalidad, entonces crean que no deben de darle legitimidad a los gobernantes. Y eso es una pregunta importantísima. Debemos reconocer que el actual gobierno de Cuba es un gobierno legítimo, es un gobierno totalmente legítimo, es relativamente legítimo. Me gustaría, Miriam, empezar contigo en esa provocación. Yo soy de las personas que optaría, ¿no?, en un principio, en una primera instancia, por negar la legitimidad del gobierno cubano. Creo que sería por el hecho de que no tuve nada que ver con el establecimiento de ese gobierno, de sus leyes, de su ordenamiento o desorden social, etcétera. No queda menos que reconocer que tiene que existir un orden social, que dentro de ese orden social ellos son los que están detentando el poder. No es por mi voluntad, pero sí están detentando el poder. Y en tanto no me han convocado a elegir, no me han convocado a determinar, no formo parte de la toma de decisiones en ningún sentido, yo puedo considerar que no es legítimo, pero ¿qué otro camino quedaría, no? Por eso uno debe tratar de moverse dentro de las pocas legitimidades establecidas o dentro de las pocas legalidades establecidas que permiten abrir las brechas para ampliar ese diapasón de derechos y para sentir entonces que se está fabricando una sociedad en la que todos son legítimos. Ahora, esa misma legitimidad relativa, parcial, que yo puedo reconocerle al gobierno como que está detentando el poder, no es recíproca, porque ese gobierno no me reconoce a mí absolutamente ninguna posibilidad de existir en tanto crítica, en tanto disidente, en tanto opositora. No me lo está reconociendo, y sin embargo es un derecho que yo tengo. Entonces, ¿hasta qué punto tiene el derecho de gobernar por encima de mi voluntad y yo no tengo absolutamente ningún derecho siquiera a opinar por encima de la suya? Ahí va el juego, ¿no? Yo no creo que sea absolutamente ilegítimo, en tanto también tengo que entender, o quiero entender, que hay un sector de la población, no sé su número, no lo sabemos exactamente, que simpatiza o está de acuerdo con el gobierno o es capaz de movilizarse a favor de ese gobierno. Creo que es muy controvertido la legitimidad de una dictadura, ¿no? Particularmente creo que el gobierno cubano es una dictadura, y saber, y decir que es legítimo, para mí no es válido. Sin embargo, evidentemente, cualquier gobierno, cualquier sociedad o cualquier país no es una estructura monolítica,
y dentro de esta estructura tenemos que optar, a no ser que tengamos como única salida pues sencillamente agarrar fusiles y empezar a matar a todos, a arrasar con todo. Si no tenemos esa opción en nuestra visión, sino que queremos cambios pacíficos, pues definitivamente tenemos que tratar de empezar a discernir qué cosa es legítimo o qué cosa puede tener cierto grado de legitimidad en esta sociedad y qué cosa no. He sabido que hay una iniciativa llamada la demanda ciudadana, en la que tú estás muy implicado, que le está pidiendo o exigiendo al gobierno de Cuba que ratifique los pactos de derechos civiles. Tú lo puedes explicar, una cosa que se ha conocido mucho, ¿no? Y hay una enorme cantidad de personas que han firmado este documento, ¿no? Pero mi pregunta es esa: cuando un grupo de ciudadanos le pide o le exige al gobierno que ratifique estos pactos, no le está diciendo a ese gobierno, quítese de allí y vamos a buscar un gobierno que los ratifique. Le está diciendo, quédese ahí como gobierno y ratifíquelos. ¿Cómo se ve eso, no? Bueno, tiene que ver con lo que te explicaba anteriormente. O sea, evidentemente la sociedad no es un sistema monolítico y si queremos una transición pacífica, una transición de la ley a la ley, bueno, pues evidentemente necesitamos que en la sociedad se articulen los mecanismos para hacer esos cambios. Y evidentemente los pactos nos dan una hoja de ruta, ¿no? El primer paso es reconocer todos los derechos civiles y políticos, bueno, los económicos, sociales y culturales también, pero principalmente los civiles y políticos que nos serviría a la mesa para que la sociedad civil empiece a realizar su función, que en este momento está completamente bajo una camisa de fuerza. Entonces yo creo que la articulación de esos derechos, la implementación de esos derechos, sencillamente dejaría que la sociedad empiece a empujar la dirección que todos deseamos, ¿no? De los cambios, y que evidentemente llevaría a desmontar este sistema dictatorial en el que estamos sumergidos. Nosotros, cuando tuvimos la idea de hacer este espacio, le pedimos una colaboración al señor Roberto Veiga, que como todo el mundo sabe es una persona que está vinculado al proyecto de la revista Espacio Laical. Roberto Veiga tituló el texto que nos envió como Reconocernos para conquistar el futuro. En Cuba existe un consenso general acerca de la necesidad de renovar el modelo socioeconómico, político, jurídico que constituye el marco regulador de la vida nacional. Quizás solo unos pocos no sean capaces de aceptar este desafío. Eso demanda reconstruir la cultura de vida y las garantías necesarias para promover el desempeño de la ciudadanía, así como la reinvención de los mecanismos estatales y de gobierno para que respondan cada vez más a la realización de la soberanía popular. Ello es importante porque la reforma del modelo debe emanar de la voluntad general, no deberá ser el resultado de diseños efectuados únicamente por sectores, grupos u oligarquías particulares. Todo esto exige a su vez una gran apertura para que cada cubano, cada grupo, cada sector y cada propuesta, cada agenda, cada proyecto puedan expresarse e interactuar con la sociedad, así como influir sobre las decisiones del poder. Pero no solo exige esto, sino también una enorme disposición para interactuar entre todos, dialogar, llegar a consensos, definir objetivos comunes e institucionalizar las posibilidades para concretarlos. Sin embargo, será difícil recorrer este camino si cada uno, cada parte, no es capaz de reconocer la legitimidad del otro, de las otras partes. Solo reconociéndonos mutuamente dicha legitimidad podremos comenzar a transitar la senda, difícil sin duda, para cimentar la Cuba que nos propuso José Martí y que muchos cubanos soñamos, la cual tiene como síntesis una frase muy conocida, con todos y para el bien de todos. Hasta aquí este primer... Cuando un grupo de cubanos se sentó a dialogar con el general Martínez Campos para hacer el pacto de Sanjón y dar por terminada la guerra que destruía la economía nacional y que estaba matando personas en uno y otro bando, eso ha sido catalogado yo diría por la inmensa mayoría de los historiadores y de los políticos cubanos como una afrenta a las personas que estaban luchando por la guerra de independencia, ¿no? Es decir, que hubo el pacto de Sanjón, que como todo el mundo sabe, le siguió la protesta de Baraguá,
que creo que duró 3 meses y 11 días, ¿no? Pues ese pacto ha sido visto como una traición al movimiento de independencia. ¿Qué ocurre? ¿Por qué traigo esto aquí, el sanjonismo? ¿A qué viene, no? Bueno, pues viene a que a lo largo de estos 50 y tantos años, como todos conocemos, ha habido personas que han estado 20 y 30 años, 20 años en prisión por motivos políticos. Hay personas que han sido fusiladas, hay gente que ha perdido su familia, hay gente que le han confiscado todas sus propiedades, han perdido el patrimonio familiar, hay gente que ha tenido que irse del país para poder llevar a cabo sus proyectos de vida. Y quizás a esas personas, que no son pocas, les parezca un acto de traición, les parezca un sanjonismo sentarse a dialogar con el gobierno y darle legitimidad. Dagoberto, ¿cómo tú ves este asunto? Bueno, en primer lugar hay que ver que ha pasado siglo y medio después de aquel momento del Pacto de Sanjón y los métodos de lucha del mundo han cambiado. Aquello era una guerra, propiamente dice, decir, con las armas, y yo soy testigo presencial y vivencial de que por primera vez en la historia de los 500 años de historia conocida de Cuba, la oposición en Cuba es total y absolutamente pacífica. El diálogo debe ocurrir siempre, con mayores grados de legitimidad o menores grados de legitimidad. Rodríguez, tú tenías una cosa que anotar que... Sí, mira, yo creo, Reinaldo, que hay algo importante a señalar acá, y es la diferencia que hay entre instituciones y individuos o personas que ejercen en este momento el poder en Cuba. Evidentemente una democracia contemporánea se tiene que construir sobre instituciones que sean independientes, fuertes y demás que conocemos. Pero eso no ocurre de forma discontinua, esto es un proceso continuo y lamentablemente después de tantos años tenemos que partir o tenemos que usar de alguna forma lo que tenemos para empezar a construir lo que queremos, ¿no? En el caso de Cuba, por ejemplo, podemos citar la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional no es Ricardo Alarcón como institución. La Asamblea Nacional incluso no es estos diputados oficialistas que desconocen a la sociedad civil cubana. Esta institución, evidentemente, puede ser transformada de alguna forma para dar pie a otra Asamblea Nacional democrática donde esté representado todo el espectro de la sociedad cubana. Yo pienso que en ese sentido es donde hay un dilema de qué reconocer y qué no en el gobierno actual. Yo particularmente no reconozco a Ricardo Alarcón como representante mío, no reconozco a Raúl Castro como representante mío, pero sí reconozco algunas instituciones que pueden ser transformadas como el inicio al cambio de todo lo que debe ocurrir. Con la Asamblea Nacional, por ejemplo, Rodríguez está hablando, yo creo que sería fundamental la utilización de una estructura como esa, de una institución como esa, en tanto, mientras la llenaron de individuos que no responden a intereses de nadie, sino a los intereses del Estado, partido, gobierno, bueno, pues la vaciaste de contenido civil, la vaciaste de contenido cívico, la vaciaste de legitimidad, pero puede ser utilizada para llenarla nuevamente con esos contenidos, y eso lo tiene que hacer la sociedad civil, igual. Por eso hay que apelar a ella y por eso hay que seguir ese camino, tanto luchadores pacíficos por los derechos tenemos que utilizar. En ese sentido, a mí me gustaría decir que hay 4 elementos que se oponen a esa legitimidad y que surgen 2 de los ciudadanos y 2 de parte de las instituciones del Estado. Comienzo por los ciudadanos, que somos los primeros responsables de la legitimidad, los soberanos. La primera son las indisciplinas sociales y las ilegalidades. Unos ciudadanos que nos criamos, nos educamos en la indisciplina social y en la ilegalidad. No estoy hablando de las leyes no éticas, no legítimas, estoy hablando de las leyes legítimas del orden social. Sí, del que roba, del que mata, del que viola, del que no paga transgrede los impuestos del Estado. Esas indisciplinas sociales es el primer atentado contra la legitimidad por parte de los ciudadanos. La segunda es la corrupción, fenómeno generalizado en Cuba por razón de que no hay libertades y derechos ejercidos, y entonces existe todo un mercado subterráneo, existe la corrupción también de los funcionarios, de los altos estamentos
de la sociedad ya reconocido por la prensa. Con corrupción no hay legitimidad ni del Estado ni del ciudadano. El tercer atentado contra la legitimidad viene de una institución, vamos a decir, política, que toda institución política, todo partido político debe contribuir a la legitimidad del Estado. Sin embargo, el Partido Comunista de Cuba, en la Constitución de la República, está reconocido en el artículo número 5 como la fuerza dirigente superior del Estado y de la sociedad. No puede haber un partido que esté por ley constitucional por encima del Estado, porque está restándole al Estado legitimidad y atribuyéndosela solo a una parte. Y la cuarta institución del Estado, que creo que cotidianamente resta legitimidad al Estado cuando le debería aportar seguridad al Estado, es la seguridad del Estado. Es decir, un organismo de seguridad del Estado debe legitimar las leyes de ese Estado y debe hacer que el bien del ciudadano las legitime, no violando los derechos del ciudadano, le resta credibilidad y legitimidad al Estado. Cada día que los órganos represivos violan los derechos de los ciudadanos e incluso violan las leyes del propio Estado socialista, violando reglamentos del Código Civil, de la ley de procedimiento penal, cada vez que esa ley se viola, cuando se hace un registro, cuando se hace una confiscación y no se entregan los documentos habidos, eso le resta legitimidad al Estado. El gobierno de los Estados Unidos no le reconoce legitimidad al gobierno de Cuba. Y este acto de negación de legitimidad relativa también porque se reúne para hablar del término migratorio. No, ya está la oficina de intereses. Sí, pero no hay una embajada. Ese acto de negación de legitimidad es quizá una de las fuentes principales de este largo diferendo entre el gobierno de Cuba y los gobiernos de Estados Unidos. Me gustaría que tú tienes esta experiencia de haberte movido en estas esferas, que tú me digas si tú consideras que es saludable que el gobierno de Cuba tenga esa legitimidad en el extranjero, si tú crees que está bien que se le niegue esa legitimidad o que se le condicione esa legitimidad desde afuera. Bueno, yo creo que después del fin de la Guerra Fría, el gobierno cubano comenzó a tener mucho más cuidado en su comportamiento hacia el exterior. Antes sabíamos que participaba en guerras como participaron en África, en colaborar con guerrillas en América Latina, y evidentemente después del colapso del bloque socialista este tipo de comportamiento disminuyó. De hecho ahora es conocido que la forma en que trata de actuar en otros países es mediante los médicos, los maestros, es otro tipo de acción, lo cual no genera el tipo de conflictos que generaba antes, ¿no? Creo que el gobierno cubano cuida, hace un tiempo para acá, como decía, cuida mucho las relaciones con el resto del mundo, sin embargo no cuida las relaciones con sus ciudadanos. Ese es un punto que desde mi perspectiva le quita la legitimidad al gobierno cubano. Han habido momentos donde la represión se ha recrudecido, como fue cuando la Primavera Negra, que hubo una oleada de arrestos, pero han habido momentos donde el gobierno ha tratado de cuidar más su comportamiento también hacia el interior. Sigue reprimiendo, sigue violando los derechos de los ciudadanos, pero cuida mucho la forma en que lo hace para no verse desde el exterior como un claro violador de los derechos humanos. Yo creo que esto es una línea complicada en el derecho internacional, ¿no? ¿Qué legitimidad se le otorga o no a un gobierno? Pero yo sí creo que es muy importante que los países hagan presión sobre los gobiernos para que estos respeten los derechos de sus ciudadanos. Evidentemente no hay en este momento una situación desbordada en Cuba. No podemos decir que lo que está ocurriendo en Cuba es lo mismo que está ocurriendo, digamos, por ejemplo, que ocurrió en Libia o que ocurrió en Siria. Pero evidentemente sí hay comportamientos dentro de la situación actual que en algún momento pudiera llevarnos a ese camino. En especial las atribuciones que se están tomando ciertos grupos de la seguridad del Estado de detener en forma completamente arbitraria a los opositores
incluso llevando ciertas situaciones como la que ocurrió cuando el funeral del opositor Osvaldo Payá, moviéndose con mucha violencia que fue localmente desencadenar un enfrentamiento y después evidentemente no sabemos en qué puede desembocar, ¿no? Yo creo que es muy importante que todo el tiempo se le esté haciendo una llamada de atención al gobierno cubano, como a cualquier gobierno que en el mundo viole los derechos de sus ciudadanos, y yo creo que debe ser siempre un tema de discusión en la arena internacional, ¿no? En ese sentido, a mí me gustaría decir que a pesar de las dificultades que te hablé en la anterior intervención, yo soy de los ciudadanos que cree que sea cual sea el grado de legitimidad que tenga un gobierno o un Estado, la actitud de los ciudadanos debe ser abrir espacios de diálogo para el cambio, para las transformaciones. Jamás la confrontación ni la violencia. Los ciudadanos también somos responsables por un tiempo del gobierno que tenemos. Luego, alguna tolerancia hay en la ciudadanía cubana cuando todavía no hemos hecho pacíficamente lo que hay que hacer para transformar esta situación. En el texto que nos envía Roberto Veiga, que quiero retomar un momento, él anota lo siguiente: la legitimidad de cada cubano, de cada parte social, política e ideológica, debe sostenerse sobre tres pilares. Primero, el derecho de cada persona a pensar, a opinar, a proponer y a gestionar la cosa pública. Segundo, la responsabilidad de que dichos criterios, proyectos y quehaceres estén de manera suficiente encaminados hacia el bienestar general. Y tercero, todo esto debe ser del conocimiento de la sociedad y tiene que ser aceptado, al menos por un número representativo de ciudadanos. Si tenemos en cuenta el argumento anterior, podemos llegar a la conclusión de que ha de ser muy débil la capacidad que tenemos los cubanos para desarrollar nuestra legitimidad. No disfrutamos de las garantías necesarias para gestionar el bien común y en amplios segmentos de la sociedad carecemos de la cultura cívica imprescindible para hacerlo. En el transcurso de nuestra historia, sin que sea una excepción este último periodo, sino todo lo contrario, todas las partes políticas e ideológicas han cometido y aún cometen errores u horrores que afectan a la sociedad toda o a una buena parte de ella. Se hace imposible que las opiniones y propuestas que no emanen de la dirección del PCC puedan interactuar con el pueblo y ser de alguna manera consideradas por él. Me gustaría que tú me dijeras en tu experiencia como blogger, ¿no? ¿Cómo tú has visto que las nuevas tecnologías han colaborado a abrir estos espacios que de alguna manera dialogan con el gobierno? Porque el gobierno los lee. Sí, es obvio que nos leen, sí. Me gustaría que anotaras eso. ¿Cómo tú ves este asunto? Sí, es como, se está dando un proceso muy curioso, te lo voy a decir de esta forma. Yo veo, porque la legitimidad también está históricamente condicionada. Ya Cuba no es aquella que en el año, porque si nos ponemos a ver, el socialismo en Cuba fue ilegítimo hasta que se hizo la Constitución del 76, porque era un sistema que se había puesto por aclamación. Entonces tú dices, bueno, no se ha basado en el derecho, no se ha basado en un referéndum, no se ha basado en una propuesta, y entonces, bueno, igual que el presidente no tuvimos realmente elegido muchas cosas, ¿no? Entonces, pero a lo que iba era, lo que se hacía entonces no se hace ahora. Entonces ocurre que yo veo como que el gobierno ha ido tomando la posición de quien está conspirando desde lo oculto, porque al leernos y al responder de cierta manera con acciones de muchos tipos a lo que escribimos los blogueros, los periodistas independientes, lo que hacen toda la sociedad civil, los distintos proyectos, Estado de SAS, Convivencia, Voces Cubanas, los tuiteros, al responder, al haber una respuesta de parte del gobierno, bueno, ya eso es un reconocimiento a nuestra existencia. Ya estamos saliendo hasta en los medios de difusión, estamos saliendo en espacios estelares de la televisión, y eso nos legitima de alguna manera. Reconocimiento de beligerancia. O sea, a ver, mientras nosotros estamos reconociendo que existe un gobierno al que le tengo todo el derecho de exigir determinadas cuestiones que necesito, que son importantes, los derechos humanos,
ellos, o sea, nosotros, nuestra parte lo reconoce abiertamente, ellos desde lo oculto, ellos están conspirando, ellos están a la defensiva, y eso es una fase nueva, como también es una fase nueva este fenómeno que se está hablando a nivel de sociedad civil en general, en el que está ocurriendo que se rompieron aquellos departamentos estancos, y todos los que estamos del lado de acá de la barrera, de esa barrera fuerte gubernamental, nos estamos reconociendo mutuamente y nos estamos legitimando unos a otros, y eso un poco que nos consolida, es una forma espontánea de legitimidad de esa sociedad civil. Primero nos estamos legitimando en nosotros, y en esa medida el gobierno se está viendo forzado a reconocer nuestra existencia. Yo creo que ese es el paso previo, ¿no? No estoy siendo tan optimista como para decir que el gobierno se va a sentar a dialogar con nosotros. No está forzado como Hugo Chávez, porque tampoco ha tenido la valentía ni la honestidad de presentarse en las urnas, de renovar todo ese sistema electoral que también es tan absurdo, tan arcaico. Por ejemplo, puedo citar algunos ejemplos históricos de nuestra época, ¿no? Que nosotros hemos vivido. Por ejemplo, nosotros vimos que la UNITA y el MPLA se sentaron a conversar para dar por terminada esa guerra en la que Cuba, bueno, la guerra más larga de la historia de Cuba, 15 años, donde nosotros participamos, tuvimos miles de muertos, ¿no? Y por encima yo diría, de nuestros muertos, ¿no? En lugar de decir una cosa como primero moriremos todos antes que sentarnos a conversar con el enemigo, bueno, pues la UNITA y el MPLA se sentaron a conversar. Recuerdo también cuando el Frente Sandinista de Liberación Nacional, ya en el poder, se sentó a conversar con aquello que se llamaba la Contra, y de ahí surgieron agrupaciones de partidos políticos que terminaron por desplazar en aquel momento al Frente Sandinista de Liberación Nacional. Vemos ahora mismo que las FARC en Colombia pues están ya en disposición de abrir una mínima conversación, y el gobierno de Colombia dice, bueno, vamos a sentar las pautas para un proceso, esta no es la paz todavía, pero bueno, pasa algo allí, ¿no? Y entonces yo me pregunto, en todos los ejemplos que he citado, la oposición estaba sobre las armas. ¿Es que acaso hay que tener alguna fuerza poderosa militar para obligar al gobierno a que se siente a conversar? ¿O solamente estamos en la situación de esperar que pase como en Polonia, donde solidaridad sin disparar un tiro, sino más bien recibiendo golpes, llevó a Jaruzelski a aquella mesa famosa, tan histórica, ¿no? Entonces, por favor, Roberto, arrójame luz sobre esta tiniebla que tengo sobre eso. Esas contradicciones que parecen dialécticas y que siempre son tan interesantes en una discusión como esta, tienen otros ejemplos en que la solución no es o las armas o la mesa de diálogo. Hay desde Gandhi, Mandela y otros muchos, España con la dictadura de Franco, toda la Europa del Este, la propia Unión Soviética, extinta Unión Soviética, Chile y otros muchos que han salido por la vía del diálogo nacional y de la negociación. Ahora, ¿qué me parece a mí? Aquí voy a decir algo que tiene que ver con la legitimidad. Anarquía y legitimidad son los dos extremos. Entonces, el concepto anarquía, de aquellos que dicen yo no reconozco ninguna legitimidad, como diciendo yo no reconozco ningún interlocutor. Una cosa es reconocer interlocutores en una mesa de diálogo y otra cosa es reconocer legitimidad constitucional o legal a un gobierno. Sea lo que sea, el camino es la negociación y el diálogo pacífico. Pero para ello, querría comentarte algo del amigo Roberto Veiga, que me parece de suma importancia en este momento histórico que está viviendo Cuba. Nada sucederá con el analfabetismo cívico que sufrimos los ciudadanos cubanos, después de medio siglo en que no ha habido educación cívica. Entonces yo creo, y me gustaría terminar por lo menos esta intervención diciendo que el mayor desafío para conseguir que el que legitima, que es el soberano ciudadano, ejerza el derecho de legitimar al Estado, es la formación, la educación ética y cívica. La educación ética para saber que la legitimidad pasa por la eticidad de las leyes y del Estado.
y de sus instituciones. Y segundo, la educación cívica para construir instituciones incluyentes donde la legitimación sea recíproca y común. Bueno, pues como que el tiempo apremia, yo quisiera concluir nuestro debate, nuestro encuentro con una pregunta. ¿Existe alguna esperanza de que el gobierno de Cuba algún día reconozca la legitimidad de todos los ciudadanos como fruto de que de que los ciudadanos le reconozcan al gobierno una legitimidad? ¿Tú crees que el hecho de que nosotros, las personas de la sociedad civil, nos dirigamos al gobierno, eso algún día puede traer como consecuencia que el gobierno quiere escuchar civilizadamente a sus opositores? Reinaldo, a mí me encantaría amanecer mañana y escuchar en la televisión o en el radio que el gobierno cubano cambia su discurso y reconoce a la sociedad civil y plantea una transformación institucional del país, ¿no? Pero lamentablemente hasta ahora la experiencia ha demostrado que no es eso lo que desea. Hace unos días hubo un encuentro del canciller Bruno Rodríguez con un grupo que radica en Estados Unidos, que habían manifestado toda su intención de reconocer al gobierno cubano, un grupo de cubanos, y reconocerle toda su legitimidad, y sin embargo lo que recibieron fue un portazo. Entonces realmente yo creo que es difícil que el gobierno cubano cambie, y creo que todas las transformaciones que ocurran en nuestro país tienen que venir desde la presión que haga la sociedad civil. Miren, Sí, yo coincido plenamente. Esa legitimidad, eso no va a depender, esa legitimidad recíproca no va a depender del gobierno cubano, va a depender precisamente de la sociedad civil, de todos los cubanos que terminen por incorporarse a esa pugna por un reconocimiento de derechos, y eso va a forzar al gobierno cubano, como lo está haciendo en los últimos tiempos, aunque parezca de manera imperceptible, ¿no? En tanto eso vaya ocurriendo, bueno, pues será posible. No va a depender del gobierno cubano, realmente, va a depender de los cubanos. Roberto Veiga también de alguna manera responde a esta última pregunta que nos hemos hecho, ¿no? Él se pregunta, ¿seremos los ciudadanos cubanos capaces de transitar por esta senda? ¿Estará el Partido Comunista de Cuba en capacidad de asumir este reto y facilitar su consecución? De no realizarse las dos anteriores variables, ¿habrá en el seno de nuestra nación o surgirá alguna otra fuerza capaz de desterrar el conflicto y prefigurar el futuro para ayudar al país y colocarlo en condiciones de normalidad? Todo está por ver. Y para lograrlo, intento encontrar entre todos el mejor camino y procuro hermanar a los cubanos, piensen como piensen, vivan donde vivan. Las dos primeras preguntas no sé cómo contestarlas porque corresponden al PSC, al gobierno cubano, pero la última que hace nuestro amigo Roberto Veiga preguntando, ¿surgirá una nueva fuerza social capaz de lograr esto? Yo creo que esa fuerza social tiene un nombre, sociedad civil cubana. De la cual forma parte Espacio Laical. De la cual forma parte Espacio Laical y forma parte una cantidad de personas, incluso forma parte la misma Iglesia Católica y otras iglesias y otras denominaciones fraternales, de manera que esa fuerza social que se está articulando se llama sociedad civil, y yo tengo la plena convicción de que es la fuerza que conducirá a este país a un cambio de manera pacífica y gradual. Lo que está en juego es si nosotros ejercemos nuestro derecho de ser una nación, que significa la comunidad de las personas que ejercen su legitimidad. Bueno, pues creo que me gustaría discrepar para que la discusión fuera más interesante, ¿no? Pero no me queda más remedio que estar de acuerdo, con el matiz de que creo que en la medida que los ciudadanos ejerzamos nuestra legitimidad de la que somos portadores, en esa misma medida las autoridades cubanas, el gobierno, el poder, se verá en el dilema de ser cada día más ilegítimo o ser legítimamente un Estado que está buscando el interés de la nación y aceptando y buscando la aceptación ciudadana. Pienso que para todo esto tenemos más que suficientes razones ciudadanas. Quemando en mí, si no este grito, esta palabra y esta canción. Quemando
cuando en mí, si no estas ganas de hablar sin tantas vueltas, sin temor. Ya me cansé de tanto cuento, nadie habla por mí, tan solo yo. No es el momento de romper silencios con la razón. Ya me cansé de tanto cuento, nadie habla por mí, tan solo yo. Comenzamos hoy un nuevo espacio de Razones Ciudadanas. Vamos a discutir un tema que hemos denominado la legitimidad. Contamos con la presencia de Dagoberto Valdés, director de la revista Convivencia en la ciudad de Pinar del Río, Miriam Zelaya, blogger, Antonio Rodríguez, que dirige el espacio Estado de SAT, y un servidor que hace de moderador. Este tema de la legitimidad, Dagoberto, es un tema que tiene mucha discusión, aunque se ha discutido poco como tema central. Imagino que algunas personas de la sociedad civil, de la oposición, de diversos entornos, a veces piensan que ellos no son legítimos porque no están legalizados. Y han evolucionado en el transcurso de la historia. En este momento, todos estos conceptos que finalmente dan forma a las sociedades contemporáneas tienen mucho que ver con todo el proceso de globalización que se está dando en todo el planeta, y evidentemente nuestro país para nada está apartado de este proceso, aunque por muchas razones que nosotros conocemos hay diversos factores que atentan contra la apertura de Cuba hacia el resto del mundo. Un asunto que está muy ligado a esto de la legitimidad es el asunto de la ilegalidad. Es decir, no se puede confundir una cosa con la otra. Yo me atrevería a decir que en algunas ocasiones hacer cosas que están fuera de la ley es absolutamente legítimo, sobre todo cuando la ley prohíbe cosas que no debería prohibir. Y en sentido puntual eso provoca que algunos ciudadanos que se ven, digamos, constreñidos su espacio, ¿no?, debido a la legalidad, entonces crean que no deben de darle legitimidad a los gobernantes. Y eso es una pregunta importantísima. Debemos reconocer que el actual gobierno de Cuba es un gobierno legítimo, es un gobierno totalmente legítimo, es relativamente legítimo. Me gustaría, Miriam, empezar contigo en esa provocación. Yo soy de las personas que optaría, ¿no?, en un principio, Segundo, si es un medio, entonces ese medio que se llama legitimidad debe ser evaluable y revocable. Es decir, la legitimidad debe ser evaluada por el soberano, que son los ciudadanos, y debe ser revocable en un periodo de tiempo determinado. Y tercero, debe existir un metro, una medida para la legitimidad. La legitimidad se debe medir por los derechos humanos de los ciudadanos, en primera instancia. Los derechos humanos, respeto y educación en los derechos humanos ciudadanos. La segunda medida, el grado de convivencia social que es capaz de fomentar esa legitimidad. Es decir, si teje sociedad civil o la desintegra quitándole empoderamiento al ciudadano. Y tercero, si la legitimidad contribuye al desarrollo humano y al progreso de la nación, progreso material y espiritual. Un poco difícil encontrar legitimidad con esos parámetros, ¿verdad?
pero hay grados de legitimidad y se va alcanzando en la medida que los ciudadanos aprendamos a vivirla nosotros mismos. Miren, ¿qué tú aportarías sobre este tema? Que nos imaginamos legitimidad dentro de un cuerpo legal, dentro de un cuerpo jurídico. Es como el imaginario popular, lo primero que tiene en su pensamiento cuando se habla de legitimidad es exactamente de eso: leyes, instituciones oficiales, y en eso hay que pensar por eso que el término, además de abstracto, es muy relativo. Casi todos los cubanos, o tengo entendido que el 70% de todos los cubanos hemos nacido del 59 en lo adelante, y dentro de eso ya nosotros nacimos, crecimos y nos formamos y deformamos dentro de instituciones y dentro de una sociedad donde se considera que todo cuerpo legal está hecho y es inamovible, y que todo lo que está es legítimo. Entonces viene la parte también espiritual de la nación, donde lo legítimo y lo ilegítimo está, como dice Dago, residiendo en cada ciudadano, y hasta qué punto me satisface o no, me frena o me potencia un sistema de legitimidades ya establecido. Y la mayoría de la gente que conozco no piensa hasta qué punto es legítimo esto, hasta qué punto es legítimo lo que estás haciendo. A casi todos nos ocurre cuando tenemos ideas críticas sobre las instituciones, sobre el gobierno, sobre la realidad cubana, que lo primero que se nos dice es: están locos. O sea, lo primero es descalificar lo que tú estás pensando, pero no porque no tengas razón o no porque no compartan lo que tú estás pensando, sino por el hecho de atreverte a decirlo, de atreverte a manifestarse de esa manera o a tener una postura de ese tipo, ¿no? ¿Qué dice Sats? Creo que la legitimidad en las sociedades contemporáneas evidentemente está atravesada por el concepto también de democracia. O sea, qué tan democrática o no es una sociedad. Y en ese sentido, por supuesto, el concepto de democracia también. Y muchas personas piensan también que el Estado cubano no hay que concederle ningún espacio de legitimidad para dialogar. Justamente ese es el entorno en que yo quisiéramos hoy discutir este tema. ¿Cómo tú enfocarías este asunto? De la legitimidad de la sociedad y del Estado dependen muchas otras dinámicas, en mi opinión. Y lo primero que quisiera decir es que la legitimidad reside en el ciudadano. Es decir, los ciudadanos son la legitimidad y dan la legitimidad. Es decir, no solamente la dan en una votación o en un referendo, sino que ellos son la legitimidad, porque son el soberano. Luego, toda legitimidad contra el ciudadano es ilegítima. La segunda idea que me gustaría destacar es que el Estado es un receptor de legitimidad en primer lugar. Es decir, el Estado recibe su legitimidad de todos los ciudadanos y lo debe recibir de forma directa y secreta y periódica. Y la tercera idea que me gustaría destacar en este sentido son tres características o cualidades de la legitimidad. La primera es que yo creo que la legitimidad debe ser un medio, no un fin en sí mismo. No se organiza una sociedad para dar legitimidad al Estado, para dar legitimidad a una institución, sino que la legitimidad es el canal por donde fluyen las dinámicas sociales.